Vamos a continuar y ya vamos a ver la última parte de este módulo 2, que se refiere a otras enfermedades que simulan asma. Es decir, vamos a ampliar el contenido del anterior vídeo, que era cuándo sospechar, que ya estábamos poniendo las bases de que la sospecha de asma era muy clínica, pero muy común a otras enfermedades. Ahora vamos a verlo, vamos a desmenuzar un poco más este concepto de las enfermedades que simulan asma. Lista amplia y compleja, desde las bronquiolitis, inducidas por virus respiratorio sincitial, los episodios de sibilancia recurrentes, el wheezing infant de los autores anglosajones, el síndrome de goteo nasal posterior, es decir, una reacción inflamatoria muchas veces alérgica de la vía aérea superior que también se expresa por estas toses de repetición, etc. La propia fibrosis quística, que habremos tenido oportunidad en algunas zonas y en algunas áreas de que ha habido una detección a nivel del recién nacido, pero en otras no, nos tiene que hacer pensar en ello. Bronquiectasias no ligadas a fibrosis quística, determinadas anomalías congénitas de la vía de conducción aérea, que de ellas tal vez la más importante y que tienen que tener presente es la laringotraqueomalacia, gran simuladora de asma, gran simuladora de asma grave, realmente muy conductora hacia errores diagnósticos de asma grave cuando lo que tenemos es una laringotraqueobroncomalacia. Si observamos las enfermedades que simulan asma por grupos de edad, será diferente en el grupo de 0 a 3 meses, lactantes recién nacidos y lactantes pequeños, que la de los lactantes mayores de 3 a 12 meses o los niños mayores del año. En el primer grupo, entre 0 y 3 meses, la displasia broncopulmonar, es decir, la enfermedad pulmonar ligada a la prematuridad nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial con asma, y las anomalías congénitas, tanto de la vía de conducción aérea, tanto las cardiovasculares, tanto otras anomalías pulmonares. En el lactante más mayor, entre los 3 meses y los 12 meses de edad, el año de edad, episodios de laringitis tipo Krupp recurrente, el reflujo gastroesofágico, la aspiración de contenido gástrico, sobre todo en aquellos niños que tienen una disfunción velopalatina aislada o asociada a alteraciones tipo parálisis cerebral infantil, la fibrosis quística, etcétera, también están presentes. Y en el niño mayor, no nos olvidemos, sobre todo en el grupo entre 1 y 3 años, la broncoaspiración de cuerpo extraño, la discinesia ciliar primaria, la bronquiolitis obliterante y otras cardiopatías congénitas y otras anomalías, y la disfunción de las cuerdas vocales en los niños algo más mayores. Todo ello nos lleva a la conclusión de que, insisto de forma evidente, de que signos y síntomas específicos de asma no hay y que requeriremos tener que realizar estudios que a veces pueden ser ensayo-error y otras veces nos conducirán a desplegar determinadas exploraciones complementarias. Muchas gracias.